ser inferior, incompleto. Eso decía Aristóteles. Por lo tanto, las mujeres estábamos igualadas a los animales y a los esclavos. Eso dijo Aristóteles. Y esas eran las concepciones culturales, sociales, familiares de esa época, y así trataban a la mujer. Fíjese cómo históricamente hemos sufrido esto del enseñoreamiento, ¿sí? Aristóteles dijo que éramos seres incompletos, aun cuando la palabra de Dios dice que todo lo que Él creó, ¿cómo es? Bueno, no estamos ni completas, ni nos faltan cosas, ni somos la media naranja, ni el medio pomelo, ni nada. Estamos completas. Dios nos hizo completas y nos hizo con un propósito. Las mujeres históricamente no tenían derecho a nombre. Cuando fui a ver la historia acerca de cómo surgen los nombres eran tomados de los padres, pero a los varones se les ponía un nombre. Las mujeres tomaban el nombre del padre. Por eso es que muchos nombres se han feminizado y, por ejemplo, las hijas de los Antonios, ¿cómo se llamaban? Antonia. Bien. Y fue terrible cuando yo me enteré de esto, porque mi papá se llama Abel Irineo. Dije, Señor, menos mal que no nací en esa época. Y menos mal que me pusieron Carola, ni cerca del nombre de mi papá. Las mujeres no tenían derecho a nombre, no tenían derecho a ser herederas, no podían heredar. Sea cual sea el lugar de nacimiento que tuvieran, si la mujer era la mayor, podía heredar solamente un hijo varón, aunque fuera el último, aunque fuera el menor. En la ley de herencia la mujer no tenía parte. La mujer tenía identidad a partir del varón. Se reemplazaba, no tenía derecho a tomar decisiones, a tomar poder, ni a votar. ¿Ustedes se acuerdan que fue el gobierno peronista quien le otorgó la posibilidad de voto a la mujer? ¿Sí? No estamos hablando de política, pero usted ve cómo a través de la historia hemos sido socavadas, menospreciadas, ¿sí? Incluso se plantea así, tenemos alma, Dios mío. Mi vida está de adorador. No teníamos derecho ni siquiera a adorar en el mismo lugar donde adoraban los varones. En el tiempo del judaísmo primitivo, o sea, los varones adoraban en un lugar, las mujeres adoraban en otro. Y los esclavos en otro. ¿Sí? Todos tenían su lugar para adorar y las mujeres en un lugar, y siempre luchamos con este tema del enseñoreamiento. Vamos a ver Levítico 20:10. Mire lo que dice Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora vamos a poner Juan 8. A ver. 2, 3, sigue. No, 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Y el hombre? ¿Dónde está? Trajeron solo a la mujer. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque era la costumbre de la época. Ya en esa época nos hacían injusticia. ¿Qué decía la ley? Que los dos tenían que morir. Pero solo trajeron a la mujer. Poniéndola en medio, seguimos, 8:4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Injusticia, aún en el pueblo de Dios. La ley decía que los dos se tenían que morir. ¿Cuál era la costumbre? Solamente traer a la mujer y matarla apedreada. Se reemplazaba la justicia por la costumbre. Ellos acostumbraban a hacer eso. Y lo hacían nomás. A las mujeres se les consideraba mentirosas. Era una costumbre también social. Las mujeres eran mentirosas porque sí, porque éramos mujeres nomás, éramos mentirosas. Y solo se le creía con 2 o 3
En muchas culturas fue así. No se creía en nuestra palabra. Por eso, ¿cómo me gusta el lugar que le da el Señor Jesús a las mujeres? Amén. ¿Se acuerdan de María Magdalena? Amén. Cuando ella descubre que el Señor había resucitado. Me encanta el Señor Jesús. ¿A quién mandó a contar? A la mujer, ¿cierto? La mandó a María Magdalena. Y eso, la verdad, es para reírse. ¿Cómo el Señor Jesús les hizo eso? Mandó justamente a una a la que no le iban a creer. Y ella tenía la posta, tenía la verdad. ¿Sí? Ella era la que tenía la verdad. Los otros encima, cobardes, se habían ido. Ninguna estaba ahí. Y María Magdalena, ella fue la privilegiada que vio resucitado al Señor. Y el Señor Jesús, andá y decirle vos, ja, 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 habrá dicho, ¿no? Era el Señor Jesús bravísimo. La mujer del flujo de sangre, Levítico 15:25. Por esto es para que se... No, Levítico 15:25. Levítico 15:25. Y la mujer, ley, ¿no? Ley. El Levítico es ley. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Había que tenerla separada, apartada, nadie la podía tocar, no podía tener vida social. Eso decía la ley. Marcos 5:25. Mírenlo al Señor Jesús. Por eso yo sigo a Cristo. Por eso sigo a Cristo, porque Él vino a darle espíritu a la ley. Amén. ¿Sí? Él vino a cumplir, pero también vino a imprimir el espíritu de la ley. Pero una mujer que desde hacía 12 años estaba inmunda, no era considerada inmunda socialmente, no solamente tenía una anemia brutal, porque hacía 12 años que estaba perdiendo sangre, no solamente ya había gastado todo lo que tenía, evidentemente era una mujer que tenía dinero de alguna posición social, estaba aislada, normalmente era excluida de todos los lugares porque era considerada inmunda. Ella no podía estar en el lugar donde ella estuvo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, ¿seguimos? Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, ¿seguimos? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella no podía hacer eso. Ella no podía hacer eso porque de acuerdo a la ley ella tenía que estar apartada y seguramente le estaba. Ella vino por detrás y tocó su manto. ¿Y seguimos? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Una mujer excluida, una mujer que nadie quería estar con ella y que ella no podía estar con nadie, se acerca al Señor. El 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? El Señor Jesús era maravilloso, porque Él sabía quién había tocado sus vestidos. Pero miren lo que hace. Él pone a una mujer que está excluida de la sociedad, que estaba considerada una inmunda, que ella, sabiendo el mal que tenía, de acuerdo a la ley, tenía que avisar que nadie la podía tocar. Una mujer anémica con pocas fuerzas, el Señor lo primero que hace es exponerla. Y como si esto fuera una película o un show, la luz se puso sobre ella. ¿Quién me ha tocado? Dijo el Señor, bravísimo el Señor. Amén. Se mandaba esas. Seguimos. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, claro, los discípulos andaban siempre como medios perdidos, ¿vio? Pero Señor, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y yo nunca jamás entendí. Yo no sé si entendieron. Después que el Señor se fue, ahí entendieron algunas cosas.
hecho esto. Seguimos. Entonces la mujer, temiendo y temblando, porque culturalmente ella no podía hacer lo que hizo, ella no lo podía tocar, no podía tocar a nadie, no podía estar ahí. Inmunda, era apartada, tenía que estar aparte, encerrada, eso es lo que decía la ley. Y ella temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y el Señor Jesús, maravilloso, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu asunto. Amén. Ese es el Señor, el que cambia nuestra inmundicia. No solo la cambia, sino que nos alumbra con esa luz de espectáculo para decir: fue en vos el asunto, fue con vos, me metí con vos. Y el Señor nos hace libres. Amén, sí, Señor. Salmo 51. Miren al rey David. Problemas con el nacimiento. Salmo 51, 5. El rey David escribe esto cuando estaba en problemas. Porque yo quisiera saber de nosotras, ¿quién no está en problemas y empieza? Ay, es típico, ¿no? Típico. Estamos en problemas, hemos pecado, nos han traicionado algo y enseguida vamos, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? ¿Para qué me casé? ¿Sí o no? A mí hoy no, por favor, hoy confesemos. ¿Para qué nací? ¿Para qué me casé? ¿Para qué? Bueno, este no era la excepción. Y cuando pecó con Betsabé, ahí se acordó de todo esto que va a decir. Mire, después que se la había remandado, él dice esto: en maldad he sido formado. No se acordó antes. Mientras paseaba por el palacio, lo más campante, y la veía a la chica ahí bañándose, no se acordó. Pero después que estuvo en problemas, él se acordó. Y dijo: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe que los estudios teológicos han demostrado que David era hijo de Isaí, pero era hijo de otra mujer? Era David canitaalaire.com. David no era hijo de su esposa. Si no, ustedes vayan con su mente al relato cuando él llega con los panes y sus hermanos estaban en la guerra. Él va con los panes, podríamos decir hoy que le llevaba pizza, y los chicos estaban en la guerra y su hermano mayor Eliab le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Dónde dejaste tus pocas ovejas? Todo lo de David era horrible. No lo querían. Él no estaba aceptado. Era hijo de una o infidelidad o en el pueblo de Israel estaba permitido en ese tiempo que las mujeres, después de tener a sus hijos y estaban apartadas ese tiempo o estaban menstruosas, no podían estar con su esposo, el varón podía tomar a otras mujeres. Y lo más probable es que de alguna de esas relaciones haya nacido David. Y él dice esto en un momento donde su corazón estaba en conflicto. ¿Cuántas de nosotras hemos dicho esto? ¿Para qué habré nacido? ¿Por qué mejor mamá no me abortó? ¿Por qué no me habré muerto aquella vez en la sala del hospital? ¿Cuántas veces el dolor nos pone en esta situación? En pecado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto es lo que David pensaba de sí cuando estaba con su corazón destruido. Pero ¿cómo será que el Señor trató con su corazón para escribir el maravilloso Salmo 139? Miren lo que dice el Salmo 139. Para todas las que pudieran tener algún conflicto con su nacimiento, con la forma en la que nacieron, con los padres, con que si fue consentido o no consentido, con que si fueron deseadas o no deseadas. Miren lo que llega a decir el rey David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Fíjense todo lo que él va reflexionando para llegar a ser una tremenda declaración que no tiene nada que ver con el Salmo 51. Sigamos. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Ya no es en pecado me concibió mi madre, en maldad fui formado. Ahora es, después de que el Señor trató con su corazón, tú formaste mis entrañas. No importa la forma por la que viniste al mundo. Al Señor no le importa eso. Eso fue un medio para. El Señor formó tus entrañas. Mujer, el Señor te formó como sos. El Señor te formó con ese carácter arrollador, viste, así, que todo, que hablas, que decís, que a veces te equivocás, o te formó calladita, como son algunas, más tranquilas, más templadas, carácter que a veces envidio, ¿saben? Que son muy calladas. Así te formó el Señor. Cuando nadie pensaba que vos estabas ahí, vos estabas en el vientre de mamá. El Señor te formó, Él te formó. No sos producto ni de un accidente, ni de la falla de un anticonceptivo. Sos producto de la creación de Dios. Él te formó. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Sigamos. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y no estaba hablando ni de la luna ni de las estrellas, estaba hablando del mismo. ¿Sí? Son formidables tus obras. Cuando veo lo que tú hiciste, cuando veo cómo me formaste, cuando veo que puedo contar en mi cuerpo algunas cosas, yo estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No importa el talle que te quieran imponer los modistos homosexuales. No importa el talle que te quieran imponer. Vos sos preciosa como Dios te hizo. No importa lo que digan, sos hermosa como Dios te hizo, porque sos su creación. Estoy maravillado. Me veo y me maravillo. Eso es lo que usted tiene que decir de usted misma. ¡Wow! Soy de ayuda idónea. No soy el accidente ni la falla de un anticonceptivo. Estoy maravillada porque me veo y veo tu obra en mí. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. ¿Cuántas hemos sido rechazadas en el momento del nacimiento? ¿Cuántas nos hemos enterado? La verdad que no estabas en mis planes. Hay muchas, ¿no? No fue mi caso, pero sí he tenido contacto con muchas mujeres que después incluso de tener hijos y de a veces tener nietos, pueden contar lo mismo y decir, contar ese conflicto y vivirlo como un conflicto. Yo no fui deseada. Yo no fui deseada. Mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó. ¿Cuántas pueden llegar a decir eso? Pero cuando nosotros tenemos en cuenta la dimensión de lo que Dios hizo cuando nos estaba formando, ¿sabes cuántos millones de espermatozoides tienen que ver con la concepción? 2 millones. Y llega uno solo. Y esa eras vos. Y esa era yo. Así que wow, ¿no? Soy ayuda idónea, soy el propósito de Dios.